Bien, un año más nos encontramos situados aquí en Madrid, en la sede del Consejo Económico y Social, donde precisamente en estos momentos se está celebrando la presentación de la encuesta Hábitos de Compra y Consumo 2021, de la que habitualmente nosotros nos hacemos eco en nuestras redes sociales para difundir información que pienso que es en muchos casos incluso de vital interés para todos nosotros como consumidores y usuarios. Precisamente vamos a comentar, vamos a hacer una revisión a grandes rasgos de los contenidos más representativos de esta última encuesta. Y lo vamos a hacer con Fernando Moner. Fernando Moner, recordemos, es el presidente de CECU, de la Confederación Española de Consumidores y Usuarios. Fernando, encantado de reencontrarnos un año más. Un placer para aquí mí también. en la sede del Consejo Económico y Social en Madrid. Bueno, si te parece, Fernando, antes de entrar un poco más a fondo para comentar algunos detalles, me gustaría que, bajo tu punto de vista, bajo tu criterio, destacaras dos o tres aspectos más relevantes de lo que se refleja en esta encuesta. Bueno, yo creo que aspectos relevantes puede ser el primero, que esta encuesta se hace en el momento que ya hemos vivido durante 12, 18 meses una pandemia, una situación que nunca jamás habíamos vivido y por lo tanto su incidencia en los hábitos de consumo yo creo que nos interesa conocer más que otros años. Lo primero es que pensábamos que iba a haber muchos más cambios de hábitos debido a esta pandemia y es verdad que todavía hay un 40% de la población que no ha cambiado sus hábitos a pesar de todo lo que ha pasado y de lo que está pasando, pero por otro lado tenemos cerca de un 60% que sí que los ha cambiado y una novedad este año, por ejemplo, es que un 7% los ha cambiado por aspectos relacionados con la sostenibilidad. Es decir, ya no es el tema del dinero o otros factores, sino el tema de la sostenibilidad. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que refleja es un consumidor más consciente de los problemas medioambientales que tenemos y de que su acción de compra puede revertir en mejorar o empeorar esa situación desde el punto de vista del cambio climático y todo lo que conlleva. Por otro lado, tenemos un consumidor que quiere ser mucho más sano a la hora de elegir sus productos, pero por otro lado está recibiendo una información que le confunde, porque por ejemplo hay cerca de un 10, un 12% de personas que compran productos libres de alérgenos porque cree que son más sanos, cuando realmente estos productos son más sanos para aquellos que tienen intolerancias o alergias a ese grupo de alérgenos. La incidencia online también se nota, hay que recordar que en ciertos momentos de esta pandemia hemos llegado a puntos cercanos al 15%, cuando habitualmente era el 3%, la cuota habitual de consumo de comercio online en alimentación, y ahora estamos hablando de una media ya de un 7, un 8%, con lo cual es un elemento que también ha llegado para quedarse. Es verdad que mucha gente que durante el año 2020 había pasado al comercio online, a medida que las restricciones y las limitaciones han ido reduciéndose, ha vuelto a lo presencial, pero todavía hay un cierto tipo de miedo, hay cierto limitaciones a volver a encontrarnos con el día a día en los comercios, en los establecimientos, y eso hace que el comercio electrónico vaya a seguir creciendo seguramente de los últimos años. Y sobre todo, y como decía anteriormente, esa conciencia medioambiental se plasma también cuando le preguntamos sobre el tema del desperdicio alimentario, donde seguimos teniendo cerca de un 90% de personas que lo entienden como un problema importante y que además buscan soluciones a través de una mejor planificación, a través de la reutilización de los diferentes alimentos o comidas que realizan, y luego también es importante que sigue siendo cada día un factor más apreciable el que yo elijo el producto muchas veces en base a la responsabilidad social de la empresa que lo fabrica. Por lo tanto, esa responsabilidad social ya está dejando de ser un elemento de marketing para ser un elemento que configura la elección. Ese aspecto es muy importante. Entiendo que esa tendencia va a mantenerse en el tiempo. Pero en todo caso, Fernando, lo que sí que me llama la atención es lo que ahora comentaba Fernando al principio, que es que precisamente a raíz de la pandemia muchos de nosotros teníamos, incluso
aún hoy en día tenemos. Hay que recordar que la pandemia todavía no ha concluido, por tanto, esto va a continuar lamentablemente durante algún tiempo más, que la pandemia precisamente había incidido en cambios de hábitos de consumo y parece ser que no ha sido o no de la forma esperada, ¿no? ¿Qué lectura supone? Bueno, yo creo que tiene varias lecturas. La primera es que para un porcentaje, para casi la mitad de la población, sí que ha cambiado por aspectos económicos, por temas de salud, por la información recibida o por cuestiones de sostenibilidad. Pero es verdad que nos esperábamos un porcentaje más alto, quizá porque el sistema de distribución de alimentos en nuestro país es de los mejores del mundo y eso ha hecho que tuviésemos muchas vías, es decir, la omnicanalidad es un factor referente en materia del gran consumo y la distribución de alimentos. Por lo tanto, el poder tener muchas posibilidades, no durante la pandemia, sino antes de la pandemia, ya ha hecho que muchas cosas no necesitásemos cambiarlas. Y en segundo lugar, porque hay que recordar que más del 64-65% de la población donde compra habitualmente son en los supermercados. Exactamente. Y los supermercados nunca han cerrado sus puertas. Eso no ha cambiado, Fernando, pero tengo aquí unos datos estadísticos que precisamente reflejan lo que estamos hablando. Es decir, un 39% de consumidores no han cambiado los hábitos de compra. Insisto, es un porcentaje bajo en relación a lo que estamos hablando. Y en cuanto a lo que decía Fernando ahora de los supermercados, el porcentaje aumenta de forma considerable hasta un 64%, que sigue, como decía ahora Fernando, manifestando que el supermercado es su punto de referencia en el momento de la compra. Sí, es el lugar donde vamos a la compra habitual. Eso no significa que no vayamos a otro tipo de formatos, pero sí que es verdad que la mayoría de la población acude a los supermercados por la cercanía, por la diversificación que tienen de producto, etcétera, etcétera. Aunque es verdad que, por ejemplo, en productos frescos, cuando estamos hablando de carne, pescado y fruta y verdura, el pequeño comercio y los mercados municipales ahí ganan posiciones y en algunos casos inclusive por delante del propio supermercado. Pero esto es un elemento que no se ha mantenido casi inalterable a pesar de la situación pandémica que estamos viviendo. Claro, otro dato que llama la atención, y volvemos a relacionar el tema con la pandemia, es que supuestamente durante esta fase, sobre todo en la fase de confinamiento más estricto, teníamos la percepción de que la compra online había aumentado de manera exponencial, pero no es así. Solo un 6% realiza la compra, en este caso, a través de canales online. Es un porcentaje muy bajo. Bueno, realmente hay que recordar que antes de la pandemia estábamos hablando de un 3%. Que ahora tengamos un 6%, un 6-7% significa que hemos duplicado. Claro. Es verdad que en los momentos de restricciones más duras, donde no podíamos salir de casa nada más que para ir a comprar, a la farmacia y a pocos sitios más, llegamos a picos de un 15%. Y posiblemente podíamos haber llegado a picos mucho más altos. El problema es que las empresas no podían dar respuesta. Porque claro, ellas mismas se encontraron con que tenían una forma, una estructura de trabajo para un número de consumidores. De repente empiezan a recibir miles y miles y miles de peticiones. El síndrome de los estantes vacíos. Exactamente. Entonces, al final, durante ese periodo donde no había movilidad y donde había miedo a salir de casa, es verdad que inclusive muchos establecimientos comerciales dejaron de servir a domicilio porque no podían dar abasto. Entonces, yo creo que eso limitó ese pico de ese 14-15%, pero bueno, es verdad que ahora mismo estamos duplicando el dato que teníamos en el año 2019. Queda claro, ha habido un aumento, pero no en la cuantía que podía presuponerse. Antes, Fernando hacía referencia al tema del etiquetado de los alimentos y los hábitos saludables, y que cada vez más el consumidor busca información nutricional. Esto se refleja en la encuesta, pero la pregunta que yo te hago, Fernando, es: buscamos más información nutricional, pero ¿sabemos interpretarla? ¿Sabemos luego aplicarla en la práctica del día a día? No, yo creo que para nada. Hace falta muchísima formación, ser muy didácticos con este tema, porque las preocupaciones vienen en dos conceptos principales, que son los azúcares y las grasas. Y los azúcares y las grasas son esenciales para la vida. Lo que hay que diferenciar, y eso es lo que tenemos que ahondar en los próximos meses, es los diferentes tipos de grasas que hay, y cuáles son mejores y peores, y cuáles hay que consumir una cantidad y de cuáles hay que reducir su consumo. Y en el caso de los azúcares lo mismo, es decir, unos son los azúcares propios que puede tener una fruta, por ejemplo, que no los azúcares añadidos. Procesados, alimentos procesados. Entonces, al final tenemos que ayudar al consumidor a distinguir todo eso para que su capacidad de elección sea mucho mejor y para que no le preocupe ver la palabra grasas, porque la palabra grasas no es que sea mala, la palabra grasa es esencial para la vida. Claro, evidentemente.
sin grasas en nuestro organismo literalmente no podemos subsistir. Pero bueno, de hecho, esa información nutricional se asienta en 3 pilares básicos, como Fernando ha dicho: azúcares, grasas y la sal. Es importante hablar de la sal. Sí, porque la sal al final lo que afecta es sobre todo aspectos cardíacos, de hipertensión. Claro. Y somos una población obviamente con un nivel de tensión más elevada, y por lo tanto tenemos que ayudarle con un consumo de sal moderado. Y todo esto al final también no es una recomendación general, porque también depende de la edad que tengamos y de la actividad física, claro, que llevemos adelante. Claro, y y de la recomendación médica. Por supuesto. Evidentemente. Eso es fundamental. Eso es la base. Esto muchas veces lo que tenemos que intentar es evitar ese mensaje de, claro, cuando mi cuñado me dice, no, a mí me han dicho esto, y me viene bien. Bueno, pero tú eres completamente diferente a mí, claro, en cuanto a mis hábitos y también en cuanto a mi organismo. Y además a veces los consejos de los cuñados hay que ir con mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con según qué tipo de consejos. Un par de cuestiones más, Fernando, en este repaso que estamos haciendo muy a vuelo micrófono sobre los contenidos de esta encuesta. Decisiones de compra, es decir, ¿ha habido alguna variación ostensible respecto de la última encuesta en relación, por ejemplo, a los parámetros que rigen la elección del consumidor? Por ejemplo, calidad, cercanía, precio. ¿Qué variación se refleja en esta encuesta? Bueno, a la hora de elegir tanto el establecimiento, los factores que me hacen tomar la decisión de ir a un establecimiento a otro, o inclusive del producto, que me hacen elegir un producto a otro, la verdad es que se mantienen inalterables. Y yo creo que esto es un elemento positivo, pues, primero y primordialmente porque la calidad, las preferencias personales, la cercanía, son elementos que son esenciales igualmente que el precio, pero quizá es de lo que menos se ha alterado. De hecho, si la cercanía, por ejemplo, es un elemento esencial a la hora de coger un establecimiento para comprar, la cercanía también lo hemos pasado a las nuevas tecnologías. De hecho, hemos acuñado el término cercanía 2.0. ¿Y eso qué significa? Pues que no solamente los establecimientos que están cercanos desde el punto de vista físico, sino también aquellos establecimientos que ponen todas las tecnologías a disposición también del consumidor. Es decir, aquellos que tienen su página web, aquellos que tienen una aplicación, una app para el smartphone, es decir, aquellos que nos dan diversas posibilidades para poder acceder a él físicamente, pero también vía tecnológica. Evidentemente la encuesta es larguísima, necesitaríamos un par de horas por lo menos para comentar detalles más a fondo, pero sí que hay una última cuestión que me gustaría que Fernando comentara y que además es muy preocupante porque genera incluso algunas controversias. Me refiero al desperdicio alimentario, al desperdicio de los alimentos. Por ejemplo, no solo a nivel doméstico, en tema de restauración. Hay muchos, lamentablemente, establecimientos que lo que hacen es literalmente depositar esos alimentos, esos excedentes a la basura. Claro, esto está cambiando, por suerte. Cada vez hay más responsabilidad en cuanto al desperdicio alimentario. ¿Qué se refleja en la encuesta respecto a esto? Bueno, lo que se refleja primero es que el consumidor tiene un grado de concienciación muy alto. Es decir, que cerca del 90% te digan que es un problema grave y que además la mayoría de ellos te digan que están intentando hacer cosas como planificar compras, reutilizar productos, etcétera, es esencial. Si además, eso ya demuestra una inquietud, una sensibilidad. Claro, eso significa que soy consciente de que hay un problema y que empiezo a adoptar soluciones. Ahora bien, tenemos ahora mismo en revisión un proyecto de ley sobre desperdicio alimentario que posiblemente en el año 2022 pueda ver la luz y mejore todavía más esos estándares, porque va a afectar también a la restauración, va a afectar a la distribución, va a afectar a otros eslabones. Pero yo sigo recordando que la mayoría del desperdicio alimentario se da en nuestros hogares. Y que incluso más que en restauración. Más que en restauración. Por lo tanto, tenemos que ser Quizá muy conscientes. La idea que tiene mucha gente, la percepción, es la contraria. Es la contraria. No, yo creo que yo además recuerdo hace muchos años, porque nosotros llevamos 10 años con el tema del desperdicio, cuando yo vi los primeros datos, hice el ejemplo en casa y digo, yo no me puedo creer que en mi casa se puedan tirar 120 kilos al año de alimentos. Y cogí en 2 o 3 días, y es verdad que no llegaba a esos 100 y pico, pero me di cuenta de que desperdiciamos todos los días. Con un simple cálculo matemático te sale la cifra. Todos los días desperdiciamos alimentos y con pequeños cambios
podrías evitar ese desperdicio? Pues Claro. reduciendo las raciones, planificando bien la compra semanal, sabiendo los que van a venir a comer, a cenar en casa. Es decir, son pequeños ejemplos que al final reducen en algo pues esa factura no solo económica, social y medioambiental, que es el desperdicio alimentario. Hay que decir, Fernando, que esta jornada, además de estar desarrollándose en modo presencial aquí en Madrid, se está retransmitiendo online, en streaming. Sí, sí, y de hecho hay varios ponentes, la directora de la Organización Europea de Consumidores, que está entrando vía streaming, algunos de los ponentes, y por supuesto los ciudadanos y cualquier empresa o entidad también nos está viendo a través de las tecnologías. Si la tecnología nos sirve para comprar, la tecnología nos tiene que servir para ver este tipo de situaciones. Fernando Moner, presidente de CECU, un par de cuestiones más muy breves. Estos datos, esta encuesta que está recogida en este tomo, que exactamente tiene 137 páginas, y además con una serie de datos muy exhaustivos, analizados de forma exhaustiva. Mucha gente se puede preguntar, bueno, ¿y todos estos datos, todo este año de trabajo que aquí se ha visto editado, para qué sirve? ¿Qué consecuencias tiene esto? Vamos a explicarlo. Yo creo que tiene varias consecuencias. La primera es del propio Ministerio de Consumo, que ahora mismo en la inauguración el secretario general del Ministerio ha dicho que están esperando con muchas ganas este informe, y de hecho el año pasado nos pidieron los informes de años anteriores para ver un poco la evolución, porque esto les sirve a ellos para aplicar políticas. Es decir, ahora hay un anteproyecto de desperdicio alimentario. ¿Por qué? Porque la encuesta decía claramente que era un grave problema y que estaban adoptando soluciones, pero a lo mejor no eran las soluciones más idóneas. También en materia de etiquetado se están tomando decisiones para modificar ese nivel de etiquetado. ¿Por qué? Pues que obviamente en las encuestas lo que dicen los ciudadanos es lo que funciona bien y lo que no está funcionando tan bien. Y luego, sobre todo, lo que nos sirve es para ver la tendencia, hacia dónde va el consumidor, y eso le puede servir no solamente a nosotros, sino, por ejemplo, a las empresas también, para responder mejor a las necesidades reales de los consumidores. Por tanto, como podemos observar, estas encuestas sí que son útiles y son un referente en muchos aspectos en cuanto a directrices políticas que luego nos afectan directamente a nosotros como consumidores y usuarios. Por último, Fernando, la mesa de participación, recordamos en qué consiste. Bueno, Mesa Participación es un grupo de 4 organizaciones de consumidores de ámbito nacional, junto con una gran empresa de distribución que es Mercadona, que nos sentamos para analizar los problemas que tienen los consumidores en el ámbito del gran consumo, y a partir de ahí intentar generar herramientas a través de nuestra página web, a través de artículos de opinión, a través de una encuesta que realizamos a más de 3.500 familias, y eso la verdad es que pone un poco hay que poner en énfasis esa colaboración de asociaciones de consumidores con empresas y sobre todo con la cobertura de la administración, en este caso no solamente el Ministerio de Consumo, sino el propio Consejo Económico y Social. Por lo tanto, yo creo que es un referente de intentar de manera conjunta buscar soluciones a cerca de 50 millones de personas consumidoras de este país. Claro, que se dice pronto, 50 millones de consumidores en este país. Y ahora, Fernando, a partir de hoy precisamente ya trabajando para la encuesta del próximo año. Por supuesto, ya trabajando con la encuesta del próximo año, haciendo las modificaciones en base a novedades que podemos encontrar, como por ejemplo del consumidor vulnerable, pero lo que está claro es que esto es un no parar. Fernando Moner, como he dicho, presidente de CECU, de la Confederación de Consumidores y Usuarios de España, muchísimas gracias y espero volverte a ver aquí el próximo año. Muchas gracias a vosotros.